nevakesh lu yehi Heim machavonot ha'erev or neros mechak roe Kol shenevakesh lu yehi Lu yehi Yana Lu yehi Oh, shenevakesh Lu yehi Lu yehi Ana Lu yehi Oh, shenevakesh Lu yehi Makol anot ani shomea Kol shofar v'kol tzuvim Kol shenevakesh Lu yehi Lu tishama b'toch kol melech Gam tefila achat libi Kol shenevakesh Lu yehi Lu yehi Kol shenevakesh Lu yehi Lu yehi Kol shenevakesh Lu yehi Buenas noches, disculpen, estamos por empezar. Bueno, el nuevo shiur no traté de subir el material, pero no lo tengo, no lo puedo subir en Word al Wizig, así que lo copié, así empezamos a estudiar inmediatamente. Bueno, ¿cómo están todos? Les agradezco estar ahí. Estamos comenzando el segundo capítulo, la segunda clase del primer capítulo, donde seguimos ahondando en las bases vamos a presentar la forma en que está armado, la forma mejor que está el Rav Ginsburg explica cómo la profundidad que tiene el Masejet Avot y ligado a las enseñanzas de los sabios. Vamos a ver cómo está el Shir HaShirim emparentado en todo esto. El Shir HaShirim tenemos como sabido que el Shir HaShirim, el cantar de los cantares, es el cantar del novio a la novia. Es está escrito que de todas las escrituras, el Shir HaShirim es el Kodesh HaKodashim, lo más sagrado de lo sagrado de las escrituras. Y allí están los secretos de la llegada del Mashiach, están los secretos de todo el trabajo que tenemos que hacer en esta generación. Shalom Edwin, Francisco, Shalom Jenny, Shalom Edwin. Bienvenidos a todos. Entonces, el Shir HaShirim, hay un pasuk, como adelantamos en la clase, para promocionar el curso del Pirkei Avot, conté cómo hay un pasuk en Shir HaShirim que es Shishim Hema Malchut Milachot, que 60 son las reinas. Vamos a ver de qué se trata, cuáles son los remazdim, las insinuaciones que se aprenden de ese pasuk en Shir HaShirim. Entonces todo este capítulo se va todo este shiur se va a relacionar a estos dos pesukim que tiene que ver, que son los pesukim, el octavo y el noveno del capítulo 6 del Shir HaShirim. Vamos a explicar. Ahat yi yonati tamati. Una es mi paloma, mi sincera. Y esto es lo que tenemos que
entender que la sinceridad y los ojos de una paloma lo vamos a entender cuando nos referenciamos a la primera paloma que aparece en la Torá, la paloma que envía a Noah para ver si la tierra se había secado después del diluvio que envió a Kadosh Baruj Hu a la tierra para refinar, para elevar la tierra, como está escrito en los escritos de Hasidut, que el diluvio no fue sino para refinar y subir un nivel aún más alto del que estaba antes del pecado de los hombres en las primeras generaciones. Eso tiene que ver con la mirada de Geburá que predominaba en el segundo milenio de la creación. Y Noah entonces quedó en el arca. Entonces recordemos la Torá un poco, que nos cuenta que Noah envía a la paloma y la paloma trae en esa oportunidad, en la segunda oportunidad que la envía, la paloma trae un ramo de olivos. Y es de ahí que sale el famoso símbolo de la paloma de la paz. O sea, el ramo de olivos viene a dar prueba a Noah de que la tierra ya está seca y que hay árboles que sobresalen sobre la superficie. Entonces, explica el Midrash que la paloma trae aceite de oliva, que el aceite de oliva no aceite de oliva, sino que trae el olivo, el ramo de olivo con una oliva. Y la aceituna esta, sabemos que la aceituna antes de comerla, antes de que llegue a nuestra mesa, tiene que pasar por un proceso porque es muy amarga. Entonces dice los midrashim, los exégetas sobre qué dice la paloma. La paloma dice que sea mi parnasá, que sea mi sustento de Akadosh Baruj Hu, que pese a que sea amargo el sustento del esfuerzo que yo tengo que hacer, sé que viene de Akadosh Baruj Hu y no de la ayuda del hombre. Así nos cuenta los sabios que eso es lo que piensa la paloma. Entonces, de esa forma, entendemos lo que veníamos diciendo la semana pasada, que todo el Pirkei Avot es mile de Hatziluta, es la palabra de Hatzil, es una palabra de alguien que va más allá de la letra de la ley, y esto tiene que ver, como sabemos, con el tikkun, en la rectificación de las emociones, tal como nos enseña Hasidut y Kabbalah, que debemos rectificar en esta generación para la llegada del Mashiach, para que nosotros tengamos la oportunidad de regocijarnos con la luz de la Torah que el Mashiach va a presentar al mundo. Y eso es importantísimo para todos nosotros, que aprendamos que los secretos que se encierran en la Torah de Mashiach ya están empezándose a revelar ya con las enseñanzas de Hasidut. Y todo lo que hay encerrado en una palabra de la Torah, vamos a verlo en esta clase, cómo hay tanta meditación para hacer solamente en una palabra o en un versículo, que es infinito lo que podríamos hablar y lo que podríamos sacar de enseñanza. Cuanto más y más, de toda la Torah. Y para hacer eso, nosotros tenemos que realmente estar en un estado de expectativa muy atenta de la forma en que nueva agua entra en nuestra vida. Quiere decir que la Torah es asemejada al agua, entonces esa agua tiene que penetrar la mente de forma que va a limpiar cada rincón de la mente que tiene
tiene, cada mente es diferente, por supuesto, pero todas están emparentadas con las sefirot superiores, como sabemos. Entonces, cada uno de los niveles que veníamos estudiando la clase pasada, la primera clase, cada uno de los niveles es como baja ese agua, es como viene a hacerse alajá, como viene a hacerse, como estudiamos la clase pasada, que los hombres de la Magna Asamblea dictaminaron las alajot de cómo estudiar la Torah. Entonces, todo el fluido que viene de la luz de Hashem, que es la Torah justamente, que es asemejada al agua, entonces viene a lo más bajo de todos, y puede acceder a los tres levushim del alma. Se enviste entonces en nuestro pensamiento, y el objetivo es que el corazón también pueda revelar los secretos que hay cuando hablamos del corazón, hablamos de las 6 midot supremas, y eso es lo que vamos a estudiar en el shiur, sobre las 6 midot y sobre cómo se las puede rectificar a través de que estudiemos este paso. Ahat hi yonatita mati, una es mi paloma, mi sincera. Está escrito en el Shir Hashirim, Shishim hema milachot, ushmonim plakshim be'alamot en mispar. Está escrito en este pasuk de la porción 6 del Bereshit Rabbah, lo que vamos a ver ahora a continuación. Dice que 60 son las reinas, 80 son las concubinas, y los mundos no tienen número, son innumerables. Hasidut explica que estos 60 son los Masechtot, que Pilakshim, en especial el Alter Rebbe, las concubinas, se refiere a las 80 baraitot que hay, 80 estudios mishnaicos que no quedaron ordenados dentro de los 60 estudios que reunió Rebbe. Rebbe es Rabbi Yehuda Anasi, el compilador de todas las Mishnayot. Entonces, esas son la relación. Hay una relación de concubinato con eso, con respecto a las reinas, que son los Masechtot. Ahí está el Ijud Elyon, ahí está la unificación divina, como decíamos antes, como explicábamos antes, que la unificación viene de que Moshe recibió Torah de Sinai y fue bajando desde Yoshua, de Yoshua a los ancianos, de los ancianos a los profetas, y de los profetas a los hombres de la Magna Asamblea. Entonces, esos Pilakshim se constituye la mayor unión, es así como una concubina, no es una unión del todo constante, o sea, está la esposa y está también la concubina. También en el pasado era posible que el hombre se casara con varias mujeres, no así en esta época. Quiere decir que nos acercamos a un nivel de unión, obviamente ese es el reflejo de que nosotros necesitamos hacer una unión más provechosa dentro del contexto de un matrimonio de una pareja sola. Pero las concubinas, en el caso que hubieran, no es una unión constante, eso es lo que quiere decir. Así también las Mishnayot, las 80 órdenes de Mishnayot, que se llaman Baraitot, no tienen, Baraitot quiere decir afuera, quedaron afuera del orden de compilación de las Mishnayot por parte de Rabbi Yehuda Anasi. Entonces, de Alamot en Mispar, esas son las alajot. Explica Hasidut, esas son las alajot. Pero hay otra explicación que lo vamos a traer del Shir Hashirim Rabbah, que es el Midrash sobre el Shir Hashirim.
Después el pasuk siguiente dice Ahat hi yonati tamati, que es lo que vamos a analizar a continuación en todo el shiur. Ahat hi yonati tamati quiere decir una es mi paloma, mi sincera. Ahat hi leima barahi leoladta raua banot bashrua melachot upilashim bialeluha. Es una alabanza. Dice que una es mi paloma, mi sincera, una es para su madre, la creó a ella, Lioladta, fue creada para quien la hizo nacer, Raúa Banot Bayashrua, fue vista por sus hijas y le dijeron que dichosa es, Melachot Ufilashtim Bialelua, y también las reinas y las concubinas y la alabaron. Así es la explicación de este pasuk. Tenemos acá algunas explicaciones de bueno, pues lo vamos a ver. Cada uno de estos detalles de este pasuk está en el Shir Hashirim Rabbah explicado. Por ejemplo, Ahat hi yonati tamati, Ahat hi se refiere a Abraham Avinu. Leima, Ahat hi leima, que uno es para su madre, quería decir, uno es para su madre Sarah. Entonces eso se refiere a Yitzhak Avinu. Ili Yolavta, Raúa Banot Bayashrua. Ella es para quien debía nacer, que se refiere a Jacob Avinu también. Raúa Banot Bayashrua, que Jacob Avinu fue visto como tzadik desde el principio para su madre. Entonces eso le constituyó la alabanza de todos quienes vieron nacer a Jacob. Entonces tenemos que el Shir Hashirim dice así. Rabbi Yitzhak estudia el pasuk en Shir Hashirim. Rabbi Yitzhak justamente que tiene relación con nuestro Rab Yitzhak Ginsburg, que la Shon Yitzhak es justamente del patriarca Yitzhak. Vamos a tener la dicha de poder decir que él es nuestro padre, él es nuestro patriarca por excelencia, porque la mirada de Gibura es la que se va a expresar o tiene que ver con el temor a Hashem y tiene que ver también con la interinclusión de el poder divino con el Tzimtzum. ¿Qué quiere decir? El poder divino quiere decir que toda la realidad está contraída. O sea, el poder divino de crear mundos y de crear la realidad física en especial es un poder divino contraído. Entonces, que esa realidad física se va a revelar, en esta realidad física se va a revelar el poder divino, es algo que va a causar Yitzhak, va a causar una revelación de una risa que es superior a una risa que viene por la atracción con las cosas. ¿Qué quiere decir? Va a haber una realidad tan potente de vivir cómo lo divino está patente en cada una de los detalles de la realidad, que ese miedo que va a generar esa revelación, en realidad va a convertirse inmediatamente en motivo de risa y no de miedo. Entonces eso es lo que dice Pahat Yitzhak, como lo nombra Jacob Avinu a su padre. Su padre le llama el temor de Yitzhak. El temor de Yitzhak se encontramos en los mamarín de Hasidut, en los discursos hasídicos, que
Ishak, Pajat Ishak quiere decir el temor reirá, así como se debe interpretar Pajat Ishak, y eso es lo que estamos esperando de Be'ezrat Hashem, que esa revelación de estos secretos que nos muestra la Torá también, Galeinai Be'agita Niflaot Mitarateja, eso es lo que el rey David pide, revela mis ojos y muestra de maravillas de tu Torá. Como vemos, la Torá baja al nivel de la realidad misma, que son las halajot, las leyes. Entonces, por ende, cuando uno vive a través de la Torá y trata de cumple las leyes, las mitzvot, las halajot, entonces eso mismo nos da un kesher para poder entender cuál es la finalidad y el objetivo de todos los mundos. A ver, vamos a seguir con la explicación de Rav Yitzhak Gil. Dice así: Rav Yitzhak patar kriaya בפרשותיה של תורה 60 הם המלאכות, אלו 60 מסכתות של הלכות. Dice Rabbi Yitzhak en el Shir Hashirim Rabbah. Empezó sus dichos sobre la Parshat de la Torá, que Parshat se lo llama, los sabios lo llaman Parshat, no solo a la porción que leemos semanalmente, sino a la Parshat en especial. Y ahí tenemos una referencia a lo que decía antes, de que los sabios manejan una lupa impresionante sobre cada escritura y sobre cada detalle de la escritura. Esto es lo que también nos da la cuenta de que al llamarle Parshiot a los versículos nos acortan la visión y nos hace como una lupa, un acercamiento profundo en cada uno de los detalles de a qué se refiere la escritura. Entonces dice así Ishak: 60 son los tratados talmúdicos de halajot, de leyes. 60 son los tratados talmúdicos, quiere decir, hay en realidad 63 Mishnayot, 63 órdenes de Mishnayot de estudios. Solamente que si nos explica el Rab, si se unen el Masejet llamado Babá, los Babot, es Babá Kamá, Babá Metzia y Babá Batra, son los Masechtot que refieren a todo el tema de daños y prejuicios a las personas, que se llama con el nombre Nezikim, daños. Si se los une como uno, entonces quedan 60 tratados talmúdicos, y lo que se refiere acá son los Baba. Baba son puertas, Jenny, muy bien tu pregunta. Por favor, pregunten y aclararé cada una de las cosas que voy nombrando, así que no tengan ninguna duda, que la vamos a aclarar en lo posible, con la ayuda de Hashem, como siempre. Baba, Batra quiere decir el portal anterior, Baba Metzia quiere decir el portal intermedio, y Baba Batra quiere decir el portal de después. Batra es posterior. Como que uno entró en una puerta y después entró en otra puerta, y así parecería como que la realidad, según los sabios, es entrar en puertas para entender los mundos, y eso es lo que se hace en el estudio del Talmud. Entrar en el mundo de Hashem como los sabios lo veían, como los sabios lo podían revelar justamente en su visión, que tenía que ver con la paloma, que tenía que ver con la sinceridad, y ojalá que sea mi parnasá, mi sustento solo de Akadosh Baruj Hu, y no de la mano del hombre, así como veían el significado de todo. Sí, así es. Entonces, decíamos
Shmonim Tilakshim Elu Shmonim Parashiot Shebatara. Dice así, entonces decíamos que son 60 los tratados talmúdicos y tenemos que el Shira Shirim Rabbah nos sigue contando que 80 concubinas, estos se refieren a las 60 parashiot, los 60 parashiot que hay en el Torat Kohanim. El libro de Baikra, llamado Levítico, es llamado Torat Kohanim, es llamado la enseñanza de los Kohanim, porque son todas leyes referidas a cómo los Kohanim tienen que servir en el Mishkan, en el templo del desierto, y en el Bet HaMikdash, una vez que fue construido en Jerusalén. Entonces, esas parshiot las refiere acá el Pasuk. ¿Para quién? Para Yitzhak, para Rabbi Yitzhak. Estas parshiot son 80. Y Baalamot en Mispar en Ket la Tosafot, dice. Que no hay, Alamot en Mispar, dice, ocultaciones sin fin. Nosotros lo podemos leer como también mundos son sin fin. Hay un parentesco entre mundos, obviamente, y la palabra Elem, ocultación, como salió de Hasidut. Pero cuando decimos que no tienen fin los Tosafot, acá se refiere a los estudios de los sabios de Tosafot, que vienen a ser la generación de sabios que vinieron después de los Rishonim, como Rashi, por ejemplo. Que son los sabios que vinieron, como por ejemplo los nietos de Rashi son los Baalei Tosafot, los que agregaron explicaciones y de los cuales se estudia y se aprende toda la Gemara. La Gemara está dividida, si uno abre una Gemara, de una columna central y dos columnas a los costados. Una columna es la explicación de Rashi y otra columna es la explicación de los Tosafot. Muy bien. Entonces los Tosafot, o sea, los agregados, no tienen fin. Los agregados no tienen fin. Quiere decir, o sea, la cantidad tiene que ver justamente con nuestro Masejet Avot, que al principio, una de las tres cosas que dijeron los sabios, en la primer Mishnah encontramos que dice que sean pacientes para emitir juicio. Dice así: los hombres de la Magna Asamblea dijeron tres cosas: que sean pacientes para emitir juicio, Metunim Badim, Be'amidu Talmidim Arbe, y otra de las cosas que levanten, que hagan muchos estudiantes, Basu Siag la Torah, que hagan un cerco a la Torah, que protejan quiere decir, estos son las alajot. Toda alajá se trata de poder hacer un cerco para no llegar a la prohibición a la prohibición misma que la Torah exige, o ayudas y cercos son también cosas que protegen de que las mitzvot se puedan cumplir también. ¿Sí? Una mitzvah positiva debe ser protegida a través de que se haga de la mejor forma posible, o dar las formas de hacer posible el cumplimiento de la mitzvah, y eso es las aclaraciones innumerables de todo el Talmud, a través de los cuales nosotros podemos poner el tefilín, que es cuadrado y negro, por ejemplo, que está hecho con cuero de vaca, y la vaca tiene que ser un animal, o sea, la vaca es porque tiene que ser un animal que es kosher, o un animal que es posible alimentarse de él, para el judío se refiere. Entonces,
Así por ejemplo. Entonces, estas son las halajot a las cuales nos referimos que no tienen fin. Entonces vamos a leer la explicación de Rav Ginsburg al respecto. Perdón. Me salté una parte, quería comentar algo. Ahat ihen holkim elu im elu. Ahat se refiere, el Shira Shirim Rabbah dice, Ahat, esa es, una es estos que holkim elu im elu, estos que se diferencian unos a los otros. Quiere decir que también discuten unos con otros. ¿Cómo discuten esta la Sarajot? Esto se refiere a que dice, y todos ellos explican todo con las mismas leyes, con la misma ley. Todos ellos, pese a que uno u otro están divididos, todos ellos se unen en el mismo tipo de explicación. Eso es a lo que se refiere, y vamos a ver cómo lo podemos conectar con lo que sigue en la explicación de Rav. Y lo explican de un solo motivo, y lo explican de una sola halajá, de una sola forma de ver la halajá, de un tipo de forma de interpretación de las 13, acá nombro dos de las formas de interpretaciones, de las 13 interpretaciones que hay en la Torá. 3 interpretaciones de Rabbi Ishmael que se corresponden con las 13 Midot HaRachamim. Indudablemente, todo lo que es el número 13, justamente la palabra 13 es Ejad, como vamos a ver más adelante, que tiene también relación con Ahat, la palabra Ahat, que es una también. Entonces, mi Gezerá Shabbat, encontramos que Gezerá Shabbat es un recorte igual. Quiere decir, Gezerá tiene la relación de cortar. Así como uno va y corta espinas para sacar una flor, una rosa, por ejemplo. Entonces tienen que cortar. Eso es ligzor también. O cortar o también trazar un límite. Eso quiere decir. Entonces, el trazado del límite igualitario, podría decirse. Pero en lenguaje simple, lo que Gezerá Shabbat se refiere, en la forma de interpretar la escritura que se llama Gezerá Shabbat, es donde aparece una palabra que en el contexto, la palabra implica en un contexto determinado algo, si se la encuentra en otro contexto, la misma palabra en la Torá, entonces los sabios, solamente un sabio de la Mishnah o de la Gemara puede aplicar esta ley. No la podemos aplicar arbitrariamente nosotros con nuestro humilde y frágil conocimiento de la Torá, obviamente. Pero los sabios la pueden aplicar y pueden sacar de esto conclusiones. Si, por ejemplo, se encuentra una palabra Bayomer, o muchas veces se encuentra Baidaber, Hashem el Moshe, Demor, en la Torá, o cosas por el estilo. Entonces tenemos que los sabios encuentran una similitud de temas a través de que se emparentan dos palabras iguales. Desde Gezerá Shabbat encontramos que su gematria es Ben Da'at. Ben Da'at es alguien que ya adquirió Da'at. Es alguien que ya llegó también a la mayoría de edad. Entonces tenemos que la maduración de la persona en su conocimiento tiene que ver con encontrar
deductivamente las cosas. O sea, deducir una cosa igual está en la otra cosa. Entonces ya la persona adquiere un nivel de poder emparentar en distintos contextos algo que tiene que ver, una igualación de cosas que es la forma en que la mente opera también. Entonces por eso es un poder deductivo de la persona. Gezerá Shabbat es la primera forma de las interpretaciones de las que describe, las 13 que describe Rabbi Ishmael. Esta descripción, por ejemplo, está en una baraita, está en una concubina, no está en una Mishnah. Entonces tenemos también Mikal Bajón, decíamos que Gezerá Shabbat entonces es Ben Da'at de Gematria. Ben Da'at, entonces alguien que ya es consciente de lo que conoce, o sea, Ben Da'at es alguien que llega a los 13 años también, solamente 13. Tiene que ver con Had, justamente la primera ley, la primera forma de interpretación de Had vale 13. Por ende, a los 13 años la persona se vuelve Ben Da'at. A los 13 años la persona puede acumular suficiente madurez como para entender dónde hay una igualación, y así es como el chico empieza a comparar cosas. Entonces eso es lo que llamamos en la Torá Gezerá Shabbat, comparar cosas iguales. Después Mikal Bahomer es la segunda forma de interpretación, de lo liviano a lo severo, de lo liviano a lo pesado, de lo liviano a lo material, vamos a decir. Podemos decir de esa forma. Mikal Bahomer es otra de las formas de interpretación, quiere decir una premisa que se da bajo un contexto tal, cuanto más y más se va a dar cuando el contexto es más obvio. Eso quiere decir, es una premisa inferior que si se da en una situación X, una premisa inferior, cuanto más y más se va a dar en una situación X, que su premisa, o sea, que su contexto la haga favorable. Por ejemplo, el Kalva Homer lo tenemos muchas veces en la Torá. Una forma de Kalva Homer que recuerdo ahora, que justamente, bueno, no tengo ahora exactamente el ejemplo, cómo se escribe. Acá lo puedo subrayar ahí. ¿Lo ven subrayado ustedes también? Kalva Homer. Justamente esta forma de interpretación es una de las formas que son de la Torah misma, enseña de esta forma. A ver, te lo escribo acá, Jenny. Kalva Homer. Kal es liviano, el Homer es pesado. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y empieza a llover, si yo salgo a la calle con ropa, si empieza a llover, la ropa se va a mojar. No sé, cuánto más si salgo
no sé, tengo una confusión ahora porque quiero proseguir con la explicación, pero ustedes entendieron a qué me refiero. Cuando un contexto hace propicio que algo se dé, justamente si eso se da en un contexto mucho más propicio, entonces se va a dar de seguro. Eso es lo que estudia la Torah. Y en Birkat Bajomer tenemos que justamente hace algo, si en la Gezerá Shabbat lo vamos a asociar con Jochma, con la sabiduría, con algo que se puede conocer a través de emparentarlo directamente, lo que hace Binah, lo que hace el entendimiento es sacar algo nuevo o sacar una conclusión nueva fuera del contexto, fuera del primer contexto. Y eso es lo que hace el poder de inducción de la persona. Entonces, ¿cómo puede derivar un conocimiento de otro? Y eso es lo que es el Kal Vajomer justamente. El Kal Vajomer es de gematria Lismoach. La gematria Lismoach es una alegría justamente. Lismoach es alegrar o alegrarse. Lismoach es alegrar, es justamente lo que hace uno para al poder descubrir en un contexto nuevo, en un contexto que tiene que ver más con la interioridad de la persona y no con el objeto, el objetivo. O sea, no tiene que ver con lo objetivo, sino tiene que ver más con lo subjetivo, que así es como Binah opera, así es como el entendimiento opera. Justamente sacamos conclusiones de que si esto se da en cierto contexto, cuanto más y más se va a dar en un contexto que no, que de hecho es más encontrado. Entonces, decíamos que es de gematria lismuach, de alegrarse. Justamente Simha, como sabemos, y como el que viene estudiando Kabbalah o los shurim que damos de psicología, entendemos de las enseñanzas de Rav Ginsburg que Binah, su aspecto interior es la Simha. Justamente una Simha que tiene que ver del conocimiento de que todo viene de la nada de Hashem. Esa es la Simha, que toda la Torah justamente viene justamente de hacer, a crear un nuevo mundo. O sea, cuando uno estudia la Torah, el mundo uno convierte a través de cómo mira el mundo, lo mira de otra forma. Eso es lo que eso es lo que en general tiene que hacer, el efecto de la Torah tiene que hacer eso. Cuando uno mira en la Torah, así como Akadosh Baruj Hu miró en la Torah y creó el mundo, también el alma de la persona tiene esa habilidad para ver en la Torah y crear mundos. Crear mundos tiene que ver con Bereshit Bara, o sea, como con el primer lenguaje de la Torah. En el comienzo creó Hashem, Elohim, et Hashamayim bet Haaretz. Sí, en el comienzo creó Hashem los cielos y la tierra. Entonces, cuando uno ve de nuevo el Maaseh Bereshit, es como si renovara de nuevo la creación con esa visión de la Torah. Esa es una meditación muy bonita que podemos tener. El Rav Ginsburg, entonces, vamos a leer de acá, de la preparación de el shiur que tenemos, y ya van remaining. Nos quedan 15 minutos, vamos a tener que alargar, ya veo, unos 10 minutos más para tener un poco más de lugar. Igual esperemos que podamos poder terminarlo a tiempo. Rav Ginsburg Slita nos explica que el énfasis de la explicación de Rabbi Yitzhak al decir que los 60 tratados son de Alajot, que decíamos Alajot, como sabemos, son las leyes, nos enseña esto, que exclusivamente estos hablan de las formas y normas para cumplir las mitzvot de la Torah.
tal como estudian los sabios de la Mishnah. Los sabios de la Mishnah son los Tanaim, sin contar dentro el tratado de los padres, por cuanto que instó ética moral y buenas cualidades de carácter. ¿Sí? Cuando hablamos de moral y buenas cualidades de carácter, nos referimos también al nivel ético-moral, quiere decir cómo yo utilizo mi mente, cómo yo utilizo mi intelecto. Y ese intelecto tiene que estar asociado a buenas cualidades de carácter, es decir, amor y temor, compasión, ser, ser determinante para las cosas, poder tener humildad y poder también ser consecuente con todo eso. Saber cómo bajarlo al mundo, saber cómo poder darle realización, que es hacer la mirada de Yesod, de la cual vamos a hablar también más adelante. La cualidad de Yesod es el fundamento que se corresponde con el órgano procreador de vida, justamente, en el hombre y en la mujer. Esto mismo dice, está enseñado por el versículo, o sea, esto mismo de que el tratado Avot no está dentro de los 60 tratados talmúdicos, está insinuado por el versículo que sigue, que le sigue al primero, que es, como decíamos, Shishim Hema Milachot, 60 son las reinas. El pasuk que le sigue empieza con Ahad Hi Yonati Tamati, perdón, ¿sí? Una es mi paloma, mi sincera. Dice el Rab, sigue diciendo, ya que la palabra Ahad, que es una, tiene el mismo valor numérico que Avot. Entonces acá tenemos el nivel de Remes, el segundo nivel de interpretación de la Torá. Tenemos 13 formas de interpretación que ya las nombramos y tenemos 4 formas de interpretar la Torá. El segundo de esos 4 es llamado el nivel sugerido o insinuado en la Torá y se llama Remes. Los 4 niveles son el Pshat, el nivel simple de interpretación. El segundo se llama Remes, que ya les dije. El tercero es el Drosh, la forma homilética o la forma exegética, la forma analítica de mostrar. O sea, Drosh quiere decir exigir. Justamente se le exige de las escrituras una otra explicación y en eso nos basamos nosotros también para estudiar la Gemara básicamente. Y el cuarto nivel es el Sod, el secreto. La Kabbalah, en general, hace mucho énfasis en el segundo y en el cuarto nivel de interpretación, que es el Remes, el nivel insinuado, o sea, eso que no se ve a simple vista, y eso que nos evoca, es una evocación pasajera que hay que tomarla como si fuera que uno agarrara un ave en el cielo, o una nube, tratar de tomar una nube justamente. Pero así también es el Mavrik, es el Barak, el rayo, quiere decir, el rayo de Jochma. El rayo está identificado con Jochma, o sea, con la sabiduría. Cuando uno tiene un nivel de que puede tomar una sabiduría y bajarla, es porque ese nivel de sabiduría se pegó a la persona. Y ese nivel de sabiduría es algo que tiene que ver con la anulación de todos los mundos a Kadosh Baruj Hu. Como es sabido en Hasidut, y vamos a tratar de ver cómo se explica eso a continuación. Dice, Ahat entonces tiene el mismo valor numérico que Avot, nada más y nada menos. Como decíamos en la primera clase, Avot son los padres, Avot también es el principio y es principal. Justamente tiene la palabra una, que es lo principio y el principal. Entonces tenemos la misma gematria de Avot en esta. Y por eso, como Avot, el Masejet Avot es Ahad, entonces Ahad y Tamati, una es mi paloma, mi sincera.
seguramente se refiere, dice el Rab, a el Masejet Avot. El Rab sigue explicándonos el secreto que encierran los rostros. Vamos a explicar los Partsufim. ¿Qué quiere decir Partsufim? Quiere decir semblantes. Así lo traduje a continuación, porque rostros también se puede generar la confusión con Panim. Anpin también es rostro en arameo y lo vamos a ver también, por eso vamos a ver. Hay el secreto que encierran los rostros de las palabras en el pasuk. ¿Qué quiere decir rostros? Así como hay en el rostro algo que nos informa sobre el estado interior de la persona. Si un rostro está alegre, nos informa que la persona está contenta, está bien, o etcétera, etcétera. Hay también toda una jochma, toda una sabiduría de la lectura de los rostros. Los sabios podían ver los pecados de la persona en la frente, que se acumulan en la frente de la persona. Es una forma también que tiene que ver con la expresión panim, que el parsuf es es como un semblante. Parsuf es como el estado más interior de no ya el rostro en sí, sino el estado interior, que cuando uno le dice al otro en el lenguaje cotidiano, aunque buen semblante tenés, se ve que estás, quiere decir que se ve que también se refleja en tu rostro eso, es algo que es reflejado, pero no es algo directo. Perdón. Entonces, para su fin del pasuk, quiere decir los semblantes del pasuk, vamos a ver qué reflejan. En el pasuk mismo va a analizar el Rab la palabra ahad. Vamos a ver qué quiere decir ahad. Cuántas cosas encierra. Al reflejar las letras de la palabra abot con ahad, vemos que la het se divide en bet y vav. Ahora vamos a dividirla en el texto. Sí, en el texto no se puede dividir acá, pero bueno. La het del medio de las dos palabras, a ver si le siguen, se puede dividir en bet y vav, que son las dos letras del medio de la palabra avot. Ahad es una palabra, dice Ram, ahad es una palabra de género femenino, que en masculino se dice ehad, como sabemos. Las dos palabras tienen su valor numérico igual, nos enseña. ¿Qué quiere decir cuando es este valor numérico igual que 13? Como sabemos que ehad, como ya lo dijimos, ehad es 13, de valor numérico 13. Cuando se cuentan en Mispar Katam, que es una forma de numeración, de contabilizar las letras en la Kabbalah, es una numeración pequeña, entonces queda la palabra Ahad, que Aleph vale 1, Het vale 8, y la Tab al valer 400 corremos todos los ceros, los dos ceros, y nos queda 4. Entonces eso es el mismo valor numérico que 13, de 13. Esto nos habla el Ram Ginsburg, nos enfatiza el hecho de que Ahad y Ehad hablan de una simpleza, una unión única. Una unión única que se hace a través de las 13 Milot HaRachamim. Los 13 atributos de misericordia del Creador son los que se reflejan justamente en la unidad de Ehad y Ahad. Vamos a ver cómo el femenino y el masculino tienen que ver con esto, como decíamos antes, que el Shir Hashirim
es el cantar de los cantares y nos refiere a la unión del novio cósmico y la novia es Am Israel, el pueblo de Israel, o el Metziut también, cuando todo el Metziut se vuelve en el tiempo de Mashiach, el reflejo de la voluntad divina, justamente a través de poder difundir las enseñanzas de la Torá en Hasidut, es que vamos a dar vuelta a Menapoju, vamos a dar vuelta al mundo a través de que pueda revelarse a los ojos de todo ser vivo que la realidad divina es la única y no hay contradicción con la realidad física. Entonces la Het insinúa, dice el Rab, las 8 sefirot desde Jochma hasta Yesod. Acá vamos a explicar una cosa muy profunda. De Jochma a Yesod tenemos 8 sefirot, ¿sí? A ver si las repasamos. Jochma, Binah, vamos a saltearnos Da'at, porque estamos contando en esta cuenta, estamos contando la sefirá de Keter. Vamos a contar a Keter después. Pero de Jochma, después viene Binah, después viene Gesed. Claro, la Het tiene de valor numérico 8. ¿Sí? Hay que repasar un poco el Aleph Bet para empezar a tener más lucidez o más recordar mejor. Pero ustedes pueden preguntar, por supuesto, es algo muy que tiene que ver con una meditación muy profunda sobre el secreto que hay encerrado en la palabra en el Pasuk, y a lo que se refiere que el Pasuk veníamos diciendo que Avot, justamente los principios y las realidades, la realidad principal que se encierra en el Masejet Avot va a tener que ver con lo que vamos a decir a continuación. No, sin Manhut serían, claro. Sin Manhut, Jochma, Binah, Gesed, Geburat, Sedet, Nesachot, Yesod, sin Manhut. Exactamente, Jenny. Entonces, eso es lo que... ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación. El Rab dice así, que hay un secreto. Esto se entiende de las 8 sefirot, que hay un secreto, porque el Rab trae la base de dónde sacamos que 8 se refiere a porque arbitrariamente desde Jochma hasta Yesod, no, y no 8 se refiere a otro orden. Esto es porque está en el secreto, dentro del secreto hay un secreto que lo vamos a decir acá. De Yesod de Abba es Jochma, dice, de Yesod de Abba, padre que es largo, que concluye en Yesod de Zerampin. Quiere decir, significa en arameo Zerampin, pequeño rostro. La Kabbalah denomina así a los 6 caracteres emocionales, desde bondad hasta la sefirá de fundamento. Esto se llama Zerampin, pequeño rostro. Anpin, como decíamos, es también rostro. Y Zerampin también es como un semblante joven. Abba, Aroch, es como es aquí en hebreo, como se denomina este secreto. Abba Aroch es el padre largo que llega hasta el yesod de las 6 emociones. Vamos a explicar esto un poco con la ayuda de Hashem. Esto significa sí, Aroch viene del mismo Yoresh, de Arich. Sería el padre alegre. No, el padre largo. Claro, porque ¿por qué decís, Francisco, que el padre alegre?
Claro, por el rostro alargado. Ah, quiere decir, bueno, está bien, cuando uno se alegra, sonríe, entonces se alarga el rostro. Sí, una buena interpretación. Está escrito que, eh, bueno, está escrito que, bueno, no hay, no hay lado malo, no hay, no hay Geburah, no hay Tzimtzum en Atika. O sea, pero en Atika viene sobre Ari Hamping, como sabemos. Atik Yomin viene sobre, que es el Tanug, es el placer, y más allá todavía está la fe. El placer de Akadosh Baruj Hu, de crear mundos, es emparentado con que allá no hay nada, no hay ningún menaged, no hay nada que contraríe la voluntad de allá. Ahí. En ese nivel también podemos decir que en la voluntad, en hacer la voluntad de Hashem, es que Hashem se alegra de crear todos los mundos. Eso es lo que vamos a entender. Dice así entonces que el pequeño rostro recibe justamente al yesod de Abba, al fundamento del Padre. Esto significa, desde que la Sefirá de Jochma tiene su vinculación, que es fundamento, justamente la Sefirá de fundamento, la Sefirá de Yesod, es quien tiene el vínculo íntimo con todo el orden del árbol sefirótico, con todo el orden de la existencia también. Por eso es el Otsar, es el depósito de energía infinita que depositó en el hombre Akadosh Baruj Hu. Esta es la vinculación, dice, desde que la Sefirá de Jochma tiene su vinculación con el siguiente nivel, al cual otorga vida uniéndose a su voluntad y razón de ser para el otro, Malhut, Sefirá de reinado, o sea, el receptor. Jochma penetra todas las Sefirot, de modo que las emociones divinas son afectadas en el mismo nivel de vínculo hacia un prójimo. Esto quiere decir. Las emociones divinas son justamente el medio a través del cual Akadosh Baruj Hu conecta la realidad de los mundos supremos, de los mundos por encima de Zerampin, por encima de las emociones, o sea, siempre tenemos que las cosas se dividen en tres, y todo se divide en tres en la Torah. Entonces, tenemos que Chabad, Jochma, Binah, Da'at, es un parsuf completo, y Zeranpin es otro parsuf completo, y Malhut es otro parsuf completo. Entonces, encontramos que el parsuf que es intermediario entre el intelecto y la acción es justamente Zeranpin. Y ahí es donde llega Abba Aroch, el padre alargado, el padre largo. ¿Qué quiere decir? Que conecta él con todo, o hace que todo se conecte, hace que todas las emociones también conecten con la realidad de Abba, con la realidad de la anulación completa. Jochma quiere decir Koachma. Es sabido básico esto que tenemos que entender, que el Koachma, la fuerza de que, eso es así literalmente, vamos a decir que Koachma es la fuerza de qué. Y qué no que tiene que ver con una pregunta. ¿Qué es? No sé qué es. Pasó esa idea sobre mi mente y no puedo entender qué es. Es algo como muy pasajero, muy fugaz. Así es Jochma. Así como un rayo, que uno no puede cazar el rayo, no puede encerrar un rayo. Es algo así que aparece y se va. Así también
es la creación de Kadosh Baruj Hu, no es perceptible, no hay nada que pueda percibir la creación de Kadosh Baruj Hu de la nada. Entonces vamos a tratar de correr un poco, ya que queda poco tiempo. De aquí que el Padre influye. Entonces, cuando decíamos que todas las emociones divinas son afectadas en el nivel de vinculación con alguien más, de aquí que el Padre influye desde el estudio y el intelecto al Hijo, que es el ejemplo abajo de Zeranpin. El Hijo es llamado Zeranpin, acá en el lenguaje de la Kabbalah. O sea, que es el ejemplo abajo de Zeranpin arriba. Y la hija, Malhut, es en comparación otro. Porque el padre es masculino y el hijo también es masculino. Pero en referencia al padre, Malhut, la hija es otro. Está en el nivel, en el aspecto de otro. ¿Y cómo se entiende esto? Se insinúa justamente en la concepción de Yosef, que es el símil de la sefirá de Yesod en este mundo. Yosef Atzadik, la concepción por Rachel en lugar de Diná por Lea. O sea, es sabido que Rachel no tenía hijos. En el momento que Diná trae suficientes hijos al mundo, como más de lo que ella esperaba, también tiene el amor por su hermana del que no sufre. Entonces Diná iba a venir al vientre de Rachel y Yosef iba a venir también al vientre de Lea, solo que Lea pidió que haya un intercambio. Lea pidió a Kadosh Baruj Hu que tenga un hijo varón, su hermana. Y a través de este pedido es que Rachel Imenu trajo a Yosef. Que Yosef es siempre en relación a otro, como está escrito, Asaf Elohim Herpati. Asaf Elohim, sigue diciendo algo más que pasó, Herpati, tomó, o sea, congregó nuevamente a Kadosh Baruj Hu mi vergüenza, dice Rachel Imenu. La vergüenza de que no tenía hijos, o sea, la mujer siempre está en una relación con otro, justamente. Siempre está en una situación de qué va a decir el otro, qué va a pasar si qué el mundo va a decir de mí. Esa es la preocupación de la mujer, justamente, y de nuestras matriarcas, que son que nos enseña la Torá, que en ellas brillaban las sefirot supremas, como han sabido. En Lea brillaba la sefirot de Binah y en Rachel brilla la sefirot de Malhut. También Yosef Abaya Ali Ben Aher. Ya no usa el Shem Elohim cuando asocia a Herpatim y vergüenza, lo asocia a Rachel con el nombre de Elohim, pero con el nombre de Abaya asocia que Hashem le dé otro hijo. Y ahí que todo el tema de la vinculación en Yosef. Ahora bien, aquí la Bet representa a los Mojin, entonces. La Bet que decíamos, tendríamos que la Het representa las 8 sefirot. Ahora va a analizar el Rab, las letras Bet y Vav. Entonces tenemos que la Bet son los Mojin, los cerebros, o el semblante del intelecto, que son Jochma y Binah en general. Entonces, como la Bet equivale es del valor numérico de 2, entonces tenemos que Jochma y Binah son. La Vav, que son 6, representan los 6 atributos emotivo-conductuales del corazón, llamadas Midot. Encontramos la relación entre el cerebro y el corazón, que es una relación de 3-1, lo cual es acorde en el secreto de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob.
quiere decir que hay tres emociones divinas correspondientes a cada una de las emociones, a cada una de las fuentes de estas emociones, o sea, del lado izquierdo, la fuente de las emociones son, por ejemplo, Jokmah genera la emoción del amor y la emoción de... En esas tres no se cuenta Dat, porque ahora vamos a ver por qué no. Rab lo va a explicar ahora. Dice así: según este orden, entonces, la Aleph se convierte en la Sefirá de Keter. La Aleph de las dos palabras, Ahat o Abot. La Aleph se convierte en Keter, que es la corona, y la Tav se convierte en Malhut, el reinado. En el secreto de Bereshit bara Elohim et. En el principio creó Elohim et, que quiere decir los cielos y la tierra. Desde el principio del Aleph Bet al final del Aleph Bet, de adelante hacia atrás, de la corona al reinado. Esto quiere decir la unión de todos los cielos y la tierra, quiere decir los mundos ocultos, los mundos celestiales o los mundos espirituales y los mundos físicos. Todos están unidos en uno, ahí en esta palabra, en Et. Que justamente son las letras Aleph y Tab, que se corresponden con Keter y Malhut. El principio está enclavado en el fin, dice el Zohar HaKadosh. Y esta es una base, una frase o una norma general en todo Hasidut para entender todo lo que pasa. El fin está enclavado en el principio, es el secreto justamente de que Hashem quiso morar justamente en los Tachtonim, en los mundos inferiores. Decíamos entonces, Ahat hi Yonati se corresponde, dice el Rab, que una es mi paloma, Yonati, mi paloma quiere decir el semblante Parsuf de Jabal. El semblante de Jabal, ¿por qué? Porque el Parsuf de Jabal justamente, que es la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, o en nuestras palabras, deducción, inducción y experiencia, está escrito: tus ojos se embellecen. Esto justamente en Shir HaShirim también está escrito una parte donde describe el amor entre el amante y su amada. Tus ojos se embellecen, quiere decir los ojos de los esposos al mirar uno al otro. Esto se refiere cuando uno ve las palabras de la Torá. Las palabras de la Torá embellecen los ojos de quien la mira. Uno ve a Kadosh Baruj Hu, o sea, quiere decir, uno estudia las palabras de la Torá y a Kadosh Baruj Hu se alegra en este estudio. Y Tamati, mi sincera, Tamati, es justamente la conclusión de todo esto, es que necesitamos enfocar los ojos en la Torá, en las palabras de la Torá, con este amor sincero como el novio a la novia, y también al mismo tiempo tener la mirada o sea, como Yonati quiere decir mi paloma, y la paloma no se mueve del lugar, no se separa de su marido, por ejemplo, o no se mueve del lugar donde cuida a sus pichones. Esa es la paloma. Entonces tenemos que traducir todo esto en términos de nuestra vida propia, poder concluir que es justamente son los principios básicos con los cuales nosotros tenemos que adquirir las palabras de la Torá y las leyes para cumplir toda la Torá. Y Tamati, mi sincera o íntegra, se refiere al semblante de Keter. El semblante de Keter, estamos hablando del Parsuf de Keter. Mi gemelo, dice el Rab, que también Tamati se puede leer como Teomati. Los Teomim son los gemelos, pero mi gemelo quiere decir, así como
Akadosh Baruj Hu ve a Knesset Israel, a la novia, la ve no solamente y se enamora de ella, como dijimos antes, que es el parsuk de Chabad, de los ojos que ven y se regocijan en el otro, justamente que tenemos que nosotros hacer ese Galeinai, ese reflejar, ese revelar nuestros ojos para que vean las maravillas de la Torá. Entonces esa Torá entonces va a poder ser justamente una con Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que queremos, lo que se logra a través del estudio de Pirkei Avot, como va a concluir el Rav Ginsburg. Dice que Keter mi gemelo, es mi teomim, mi gemelo, completamente iguales en altura, quiere decir. Shavim de Komatam, así como se expresa en Hasidut. La máxima afinidad, dice, la voluntad suprema que se encuentra por igual en los dos, tanto en Jochma como en Binah, los dos quieren hacer la voluntad del Supremo. No hay contradicción. Así también el Padre y el Hijo quieren hacer también la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Así también la hija también. Va a tener que ser, la hija tiene que ser adquirida también, así como la novia debe tener, debe ser adquirida por el novio. Y la expresión de esa adquisición es justamente el anillo. Todo esto nos muestra la verdadera naturaleza de la sentencia de los sabios de que el camino de la tierra precede la Torá, que es la virtud del Pirkei Avot sobre las leyes y enseñanzas de la Torá. En otras palabras, la rectificación de las emociones y el intelecto son la base sobre el cual el cumplimiento de toda la Torá se apoya. El Rab nos cuenta que el profundizar en este tratado nos une al novio celestial, Hakadosh Baruj Hu, quien está por encima de todo intelecto, que es la fuente de las emociones. Grata Hashem, que sea este estudio en mérito de todos los que necesitan rectificar, tanto sea de intelecto como emociones, y que a través de esto venga el Goel Tzedek, el Redentor, justo el Redentor, que nos venga a alegrar con palabras nuevas de Torah. Y hasta la semana que viene, de Grata Hashem, nos veremos. Gracias por estar ahí. Un gusto poder estudiar con ustedes. Now, okay. Muchas gracias, Hasta el jueves entonces, ¿sí? ¿Qué dice esta música? Ateres bana, gam besimcha, utahana, tohemune, amsegula, boichala, boichala. Shalom, Ateres Bana, Yam Bezicha, Usahara, Tocherune, Amsegula, Boichala, Boichala. Boichala, boichala. Adoni, likras kara, b'nei Shabbos yekadeva. Adoni, likras kara. B'nei Shabbos nikara.